El tema de esta mañana lo he titulado Señales de un verdadero creyente. Así que si está tomando apunte, más allá del apunte que tome en su mente, puede escribir allí en su libreta Señales de un verdadero creyente. Cuando, por las gracias de Dios, fui salvado, fui rescatado del pecado, fui rescatado de la maldad, aunque me deleitaba. No quiere decir que ahora no peques, soy humano y por supuesto. Pero quiero decir, cuando me deleitaba en el mundo, cuando me deleitaba en el pecado, y el Señor por su gracia me sacó de allá, aprendí tiempo después varias cosas muy importantes. Una de las cosas que aprendí fue que el creyente debe leer la palabra. Otra cosa que aprendí es que el creyente debe de orar. Aprendí también que el creyente debe congregarse. Aprendí que el creyente debe hablar de su fe, debe predicar, testificar públicamente de su fe en Cristo. Debe entrar a las aguas, bautizarse y seguir con la iglesia enseñando la palabra de nuestro Dios. Y muchas otras cosas aprendí. La pregunta en esta mañana ¿es esto obligatorio? ¿Debe un creyente hacer esto? ¿Cuál es su respuesta? ¿Debe un creyente hacer todo esto que a mí me dijeron que hay que hacerlo? En la actualidad tenemos muchos creyentes que no hacen esto. Tenemos creyentes que sí lo hacen. Entonces viene otra pregunta. ¿Esto es opcional? ¿El que quiere lo hace y el que no quiere no lo hace? Ahora, si un creyente no hace nada de esto, ¿se le puede llamar un creyente verdadero? ¿Se le puede llamar un creyente verdadero? ¿Puede un creyente existir sin hacer estas cosas? Seguramente usted ya se ha respondido allí donde está. O seguramente usted no tiene respuesta a esto. Entonces, vamos a averiguarnos en las Escrituras. Ella tiene respuesta a todo esto. Vamos a las Escrituras. Y quiero invitarle a que me acompañe pues allá a Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Y dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor, dice, añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. En este pasaje hay varias señales de un creyente verdadero. Varias. En esta mañana yo voy a hablar de 3 de esas señales. No son las únicas, hay muchas. Aún en este pasaje y en todas las escrituras hay muchas señales de un creyente verdadero. Pero estoy diciendo que esta mañana voy a hablar de 3. A la luz de este pasaje, les propongo entonces que veamos estas señales en el siguiente orden. Un verdadero creyente permanece bajo la instrucción pública de la palabra de Dios. Un verdadero creyente permanece en comunión pública con otros creyentes. Un verdadero creyente permanece en comunión pública con Dios. Comencemos pues esta mañana con nuestra primera señal. En primer lugar, un verdadero creyente permanece bajo la instrucción pública de la palabra de Dios. Esta es la primera señal de un creyente verdadero. Dios ha destinado 2 días, había un lugar que ellos estaban juntos y ellos allí permanecían bajo esa instrucción pública. Es interesante que estos creyentes no aprendían cualquier cosa. El texto hace una referencia bien clara a la doctrina de los apóstoles. Eran fieles en aprender de Cristo por medio de la instrucción pública de los apóstoles. Cuando nosotros en el texto leemos la doctrina de los apóstoles, estamos hablando de la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Y allí estaban ellos aprendiendo esa enseñanza. La frase que aparece allí, aprendían la doctrina de los apóstoles. Ustedes pueden ver que no es pasiva. Esto implica que ellos iban a recibir la enseñanza de Cristo a un lugar por medio de esa instrucción, por medio de estos líderes autorizados. Cada uno salía de su lugar donde vivían para ser instruidos. ¿Lo pueden ver allí en el texto? Lo que estamos viendo aquí es que esta iglesia era incompatible con el anti-intelectualismo. Esta iglesia no era perezosa. Esta iglesia no era floja en aprender. Esta iglesia sacaba tiempo, sacaba esfuerzo a aprender. Ellos sabían con claridad que de esta manera que iban a crecer, que iban a avanzar, iban a madurar en su vida cristiana, en su vida espiritual. Era una necesidad de ellos hacerlo. Un comentarista dice que ellos se dedicaron a los medios públicos de gracia en su sumisión a los líderes piadosos y se dedicaron a ellos a aprender, a recibir la enseñanza.
Muy importante. El doctor Samuel Wadron dice: los pastores y ministerios bajo los cuales nos ubicamos son de vital importancia. Participar en una congregación local con pastores fieles debe ser una prioridad vital, tan necesaria como son las cosas en las que vivimos y la escuela a la que asisten nuestros hijos. Un comentarista, pensando en este texto, otro comentarista dice: en el mundo pastoril se dice que los pastores no llevaban el alimento a las ovejas, salvo si están enfermas. Su tarea es guiar a las ovejas hasta los pastos para que ellas se alimenten por sí mismas. Mi hermano, yo le pregunto esta mañana: ¿permaneces tú bajo la instrucción pública de la palabra de Dios? ¿Es tu forma de ser? ¿Sueles hacerlo constantemente? Permanecer bajo la instrucción pública de la palabra implica que tú debes salir de tu casa permanentemente para recibir la instrucción de la palabra impartida por los pastores de la iglesia. Allí tú debes moverte para hacer esto constantemente. Un creyente flojo, un creyente perezoso, no puede permanecer bajo la instrucción pública de la palabra. Es harto para él esto. Él lo entiende como algo pesado, algo difícil. Tal vez lo hace una vez, pero cuán difícil para él es hacerlo constantemente. Los creyentes primitivos eran creyentes que aprendían diariamente, que aprendían constantemente. Ellos estaban allí aprendiendo. Los creyentes eran fieles a la enseñanza de Cristo impartida por los apóstoles. Ellos no lo hacían de vez en cuando. No es eso lo que el texto nos dice. Ellos asistían, ellos permanecían haciéndolo. ¿Cómo eres tú frente a esto? ¿Tú lo haces permanentemente? ¿O tú lo haces cuando puedes? Allá no dice en el texto que cuando podían, ellos lo hacían constantemente. Ellos tampoco permanecían en cualquier doctrina, en cualquier enseñanza. Ellos estaban participando de la enseñanza bíblica, de la enseñanza apostólica, de la enseñanza de Cristo. Ahí están ellos. Quiero decirte a ti, si tú eres un creyente verdadero, si tú eres un creyente redimido, si tú eres un creyente salvado por Cristo, tú estás en la obligación de vivir bajo la instrucción pública de la palabra. Tú estás obligado a permanecer constantemente recibiendo esa enseñanza. Es necesario hacerlo, muy necesario. Si tú puedes ver allí, Colosenses 3:16, claramente nos muestra que la iglesia estaba siendo instruida. Si tú miras Hechos capítulo 20, la enseñanza es impartida a ellos. Ellos están aprendiendo la palabra. Si tú ves a Filipenses 4:9, otra vez estás viendo la iglesia, los hermanos, los creyentes siendo instruidos, recibiendo la enseñanza. Se les está dando enseñanza, ellos están aprendiendo. Los apóstoles
enseñaban y los hermanos aprendían públicamente. Venir aquí a aprender la palabra al culto público es precisamente eso, venir, recibir la enseñanza de Cristo públicamente, no en un acto privado, no en un acto privado. En cuando debes hacerlo, allá en lo más secreto de secreto de tu casa, allá en el lugar tal vez más especial de tu casa, allí debes hacer, debes estar recibiendo instrucción, debes de leer la palabra. Pero ahí tú no te quedas. Debes tener instrucción pública. Y este lugar se ha establecido para eso, para que tú vengas a recibir la instrucción pública por las personas que son autorizadas para instruir la palabra, para dar la palabra, para enseñar la palabra en este lugar. Cuando tú estás saliendo de tu casa, lo que estás diciendo es: voy a recibir la enseñanza pública, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza corporativa, la que ha sido preparada para la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia, yo soy creyente y debo estar allí. Tú te estás disponiendo para ser instruido en el culto público. Tú estás dispuesto para ser instruido en el culto corporativo. Y esto es una señal de un creyente verdadero. Tiene 6 días para trabajar y entonces ahora apartas por mandato del Señor este domingo para recibir la instrucción pública. Es que el Señor nos convoca. El Señor es quien nos convoca para estar aquí, para que tú seas instruido por su palabra. Esta convocación es la más sagrada, es la más importante. Seguramente tú eres convocado para otras cosas, pero esta es la más importante para tu vida. No pienses: bueno, es que por allá el pastor me invita, los pastores de la iglesia me invitan, los hermanos por ahí me invitan y cuando no vengo, ¿qué pasó? Vamos. Sí, ellos son instrumentos, somos instrumentos para ellos, pero es el Señor mismo que te convoca a través de su palabra para que salgas de tu casa y vengas a ser instruido por su palabra. Y tú debes vivir bajo la instrucción pública de esa palabra, la palabra de Cristo. Debes hacerlo. Estás llamado a hacerlo. No salí de tu casa para recibir esta enseñanza, para ser instruido públicamente en el culto público. Repito esto: no salí de tu casa para ser instruido en el culto público. Es una abierta desobediencia a Cristo y es no vivir bajo la instrucción pública de su palabra. Tú no puedes crecer si no permaneces bajo la instrucción pública de la palabra. Hay maestros, pastores que nos hemos preparado precisamente para darte esa enseñanza y debes estar dispuesto semana a semana para recibirla. Amén. Esta es la primera señal de un verdadero creyente. Hemos dicho entonces que un creyente verdadero, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace un creyente verdadero en primer lugar? Un creyente verdadero permanece bajo la instrucción pública de la palabra de Dios. En segundo lugar, un creyente verdadero permanece en comunión pública con otros creyentes. Esta es la segunda señal de un creyente verdadero.
Los creyentes de Jerusalén, ellos se entregaron a la comunión pública con otros creyentes. Ellos no estaban en una comunión con Dios en privado todo el tiempo. Ellos no eran solamente y seguramente, me supongo que lo pudiesen hacer, pero ellos no estaban meramente, bueno, en casa estamos allí en comunión con mi esposa, con mi hijo, que son creyentes, y ahí permanecemos. No, ahí seguramente permanecían en su tiempo devocional, pero ellos estaban en comunión con otros creyentes. Ellos permanecían en esa comunión pública, corporativa, con otros creyentes. ¿Sabe? Esa comunión pública era con otros creyentes, era especie de un ensayo de lo que realmente viene. Es que en el tiempo final va a pasar que los creyentes estaremos en esa comunión pública. Con otros creyentes estaremos allí. Note lo que dice aquí el versículo que estamos estudiando. Y perseveraban en la comunión unos con otros, el versículo 42b. El texto claramente nos indica una vida común. Una especie de un comunismo cristiano. No un comunismo trasnochado, de izquierda, no. Era una comunión entre ellos. Y allí estaban, amados hermanos, cada día. Este sí era un verdadero. Si vamos a hablar de comunismo, este sí era un verdadero comunismo, no un comunismo socialista, muerto espiritualmente. Ellos habían aprendido de Cristo. Ellos estaban juntos. Aún tenían la bolsa común. Estaban en una comunión real y había base para esta comunión. Había una base clara para esta comunión. No observe lo que dice el versículo 44. El versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y subraya la palabra allí, todos los que habían creído. Los que habían creído. Ahí hace una diferencia de los que no han creído. Quienes estaban juntos eran los que habían creído. No todo el mundo. La base de esta comunión era el vínculo que tenían con Cristo. Había un compañerismo cristiano. Sin igual a duda había un compañerismo cristiano. Había una verdadera relación cristiana. Pero que ni están en esa relación son los que se han convertido. Ellos son los que permanecen en compañerismo. Ellos no son los que están juntos. Ellos son los que tienen la necesidad de estar juntos. Ellos son los que comparten constantemente allí. Ellos podían permanecer en ese compañerismo de verdad. Ellos, ¿sabe qué? Anhelaban esa hermandad, porque vivían realmente en una hermandad. Esta comunión, este compañerismo era imposible sin haber creído en Cristo. Y es imposible sin creer en Cristo. Puede que alguien se una a una iglesia y allí esté por unos días, pero si no ha creído verdaderamente en Cristo, es imposible mantenerse en la comunión con los otros santos redimidos por Cristo. Es imposible. Es imposible. Esta comunión, dije ahora que era un ensayo, como un ensayo de la comunión eterna de los santos. La comunión eterna de los santos es pública. Los creyentes de toda raza estarán juntos alabando al Señor, estarán honrando al Señor.
Así que aquí tenemos estos creyentes en esa primera etapa, como en ese ensayo de lo que ha de venir. Se dice que en la actualidad la base de algunos para estar juntos no es en vínculo con Cristo. ¿Sabe qué es? Bueno, un lugar acogedor, algunas cosas acogedoras, algunas, si nosotros vemos mucha gente lo que hace, bueno, aquí me están diciendo promesas, me están dando profecías, me están profetizando milagros, etcétera, etcétera. Y ellos están ahí por todo eso. Pero lo cierto es que si todo eso se acaba, adiós esa comunión, entre comillas, que tienen allí. Lo que los mantiene unidos no es Cristo. El vínculo por el cual están semana a semana allí no es Cristo. Mis hermanos y amigos, yo quiero preguntarle esta mañana a usted, ¿permanece en comunión con otro creyente? ¿Usted le gusta permanecer en esa comunión pública? ¿Usted le gusta estar en comunión con otro creyente aquí? ¿Le gusta permanecer también con otros creyentes allí en los grupos de conexión? ¿O a usted le cuesta eso? Será bueno que hagas un análisis en esta mañana. Tu vida espiritual no va a florecer si tú no dedicas tiempo a la comunión pública con otros creyentes. Es más, tú no podrías decir que eres un creyente verdadero si no puedes permanecer en comunión pública con el cuerpo de Cristo. Es que no hay creyentes separados del cuerpo de Cristo. No hay creyentes a la secreta. Hay creyentes que digan, bueno, yo no tengo comunión con una iglesia, pero yo soy creyente. No, imposible ser creyente si no tienes comunión pública. Imposible ser un verdadero creyente si no permaneces en el culto público, si no permaneces con otros creyentes, si no tienes comunión con ellos, si no creces juntamente con ellos. Es imposible que la mano sobreviva separado del cuerpo. Es imposible que la cabeza, que los ojos estén separados del cuerpo y sobreviva. Somos un cuerpo. Somos una comunión en Cristo. Y tenemos que estar en comunión. Tu comunión no puede florecer, mi hermano. Tú no puedes florecer. Tú no puedes crecer sin otros creyentes. Lo necesitas. ¿Sabe qué nos dice Hebreo 10, 24 y 25? Anhelen estar juntos. Motívense en el amor. Quieran estar juntos. No dejen de estar juntos. No dejen de permanecer juntos. ¿Sabe qué dice el Salmo 133, 1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos en armonía. Es realmente bueno. Romanos 15, 5. Claramente nos invita, nos ayuda a ver que es necesario estar juntos en comunión. Primera de Juan 1:7, otra vez nos ayuda a ello. Es necesario, nos deja ver que es completamente necesario estar juntos. Ahora, tu comunión con los otros hermanos debe ser una comunión real, sin hipocresía, sin murmuración, sin doblez. De lo contrario, no sería una comunión verdadera, sería algo hipócrita, sería una hipocresía. Mi hermano, tu comunión con otro creyente debe ser anhelada. Tú debes anhelar eso. Tú debes cada semana estar, cada domingo decir, hoy es el día. Hoy es el día donde voy a estar con los otros hermanos. Hoy es el día que voy a poder saludar. Hoy es el día que voy a poder hablar. Hoy es el día que voy a poder abrazar a mi hermano. Hoy es el día que voy a estar con el pueblo de Dios. Hoy es el día que vamos a estar juntos alabando al Señor. Hoy es el día. Eso debe ser anhelado.
Eso debe ser una de las cosas más apetecidas por ti en la semana. Oh, ¿cuántos días faltan? 3 días. Oh, se me está haciendo eterno esto. Quiero estar el domingo con ellos. ¿Cuántos días faltan, amor? No, faltan 2 días. Oye, ¿cómo va a ser? Todavía falta más tiempo. Debes anhelar eso. Amén. Debes anhelarlo. Miren lo que dice Romanos 16, 17. Debes procurar que esa comunión con el Señor, que esa comunión con tus hermanos, esa comunión pública, no sea tormentosa, sea muy saludable, pero muy saludable. ¿Sabe qué hacen los impíos? Ellos, para reunirse en la sinagoga de Satanás, es el día lunes y ya están pensando el sábado, pero ya nos vemos. Y no solamente están pensando que nos vemos allá, sino que también nos vemos con todo mi dinero. Con lo que el Señor les dio, se lo gastan en lo que no es pan y sacia, dicen las Escrituras. Y seguramente tú viviste en ese mundo y tú sabes que es así. Estaba trabajando el día martes, miércoles, oye, casi viene el sábado. El sábado es el desquite. Ya viene el día. Llegó el viernes. Oh, gracias a Dios, dice el impío. No se sabe a cuál Dios, pero ahí está. Mañana es el día lunes, el día sábado. Está en la mañana y ya está diciendo, oye, pero qué eterno se me hace este mediodía. Él anhela estar en la sinagoga del demonio, allí con los otros hijos del diablo, allí rindiendo alabanza al mismísimo demonio, deleitándose en toda su suciedad. Ellos anhelan eso. ¿Qué sucede con los redimidos? Los impíos se llaman. Oye, ¿a qué hora nos vemos? A las 8. Y el otro, ¿a qué hora? Bueno, ahí también estamos. Y allá se consiguen. Y ahí están. Y muchos están allí. ¿Qué pasa con los creyentes? Es muy difícil saber que un creyente llega el domingo. Ay, ¿será que me quito las cobijas de encima? Ay, pero qué rico está esto. Llega seguramente la esposa, que ellas suelen ser un poco más amantes de Dios. Amor, ya llegó la hora. ¿Será que puedo dormir otro poquito? Ellos quieren estar allí. No, pues la próxima semana vamos. Está tan rico todo esto. No puede ser que el día del Señor sea más rico estar en una cama que está alabando al Señor con el resto de la iglesia. Eso es una mala señal. No es el día que, de hecho, si tú madrugas para ganar tu pan, ese día debes madrugar más porque es el día del Señor. Es el día del Señor, es el día de alabar al Señor, no es el día para levantarse más tarde, no es el día para dormir, no es el día para irse de paseo, es el día del Señor, es el momento que vamos a estar en comunión con los otros creyentes, en ese ensayo diciendo, oye, así como estamos aquí, estaremos en la presencia del Señor en la eternidad. Esta comunión, por supuesto, es imposible establecerla si no eres creyente, si no te has convertido a Cristo. Esta comunión es posible por el vínculo que hay entre ustedes con Cristo. Por eso es posible. Este ha creído, el otro ha creído, el otro ha creído, el otro ha creído, y todos ellos hay un vínculo, hay algo que los une y es Cristo. Y allí están amando al Señor. Allí están juntos.
esta comunión sin una relación con Cristo es imposible, no se puede llevar a cabo. Quiero decirte en esta mañana, mi hermano, desarrolla el hábito de la comunión pública. Repito esto, desarrolla el hábito de la comunión pública. Es decir, desarrolla el hábito de pasar tiempo con tus hermanos en comunión, en la iglesia, en el templo, en este lugar. Ese debe ser un hábito para ti. Y esto que estoy diciendo implica que debes hacerlo inclusive cuando no tengas ganas, cuando no tengas deseo de hacerlo. Seguramente hay días que tendrás más deseo de hacerlo que otros. Sí. En la flaqueza humana seguramente hay un día que no tendrás todas las ganas de hacerlo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hemos visto entonces que hay dos señales de un creyente verdadero. En primer lugar, hemos dicho que el verdadero creyente permanece bajo la instrucción pública de la palabra. Número 2, hemos dicho que el verdadero creyente permanece en comunión con otros, en comunión pública con otros creyentes. ¿Amén? ¿Vamos bien, hermanos? En tercer lugar, el verdadero creyente permanece en comunión pública con Dios. Repito esto. Un verdadero creyente permanece en comunión pública con Dios. Entonces, cuando hablo en comunión pública con Dios, estoy hablando de estar juntos con otro creyente, orando y alabando juntos. Orando y alabando juntos. Si bien es cierto que tú puedes tener oración secreta, y bien es cierto que tú puedes alabar, cantar himnos allá en tu cuarto, sin otro creyente, tú no puedes vivir sin alabar al Señor con otros creyentes, sin orar con otros creyentes. La comunión con Dios en la eternidad no será privada. La comunión con Dios en la eternidad será pública. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Lo puedes ver? Hay creyentes que quieren solamente estar, bueno, yo aquí estoy en mi cuartico y aquí estoy cantando al Señor. Allí estoy, Señor, gloria a Dios, aleluya. Y el siguiente domingo también allí está, gloria a Dios, aleluya. Ahí estamos solitos. La comunión pública en la eternidad, la comunión con Dios no será privada en la eternidad, repito esto. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis 7:11. ¿Lo puedes ver? Apocalipsis 7:11 también nos muestra que la comunión con Dios no es privada. Hay una comunión pública, es decir, hay una multitud adorando al Señor, un grupo de hermanos adorando al Señor. Y puedes ver lo que dice Apocalipsis 19:5 al 7. He allí también una multitud. He allí también varios creyentes. He allí la iglesia reunida. Hermanos, lo que hacemos aquí de venir a orar juntos, lo que hacemos aquí de venir a adorar juntos, de alabar, cantar, todo ello es un ensayo de lo que viene. Claro, hay espacios aquí para tú estar en tu cuarto a solas, cantando al Señor. Pero lo que quiero mostrarte, mi hermano, es que la comunión
con Dios siempre será con otros creyentes. Somos un cuerpo. Somos, hermanos, un compañerismo. Somos una familia. Somos la iglesia de Cristo. Él es la cabeza. Su iglesia estará junto alabando al Señor. Estará junto orando. Esta es la señal. Esta es la tercera señal de un verdadero creyente. Nota lo que dice el texto que estamos estudiando. Y dice el versículo 42b que perseveraban en las oraciones. El texto claramente nos está diciendo que permanecían en oración con otros creyentes. Y mire lo que dice 46 y 47. Dice que estaban alabando al Señor en el templo. Esta era una comunión real. Ellos lo hacían. Pero claro, hemos visto que había una base para todo esto. ¿Y cuál es la base? Observe otra vez el capítulo 44. Los que habían creído. Los que habían creído. El texto hace la salvedad, los que habían creído. Nadie que no haya creído puede hacer esto. Los impíos seguramente pueden hacerlo una vez. Y se sienten raros en la iglesia del Señor alabando. Porque ellos no alaban, no adoran al Señor. Todo el tiempo están extraños. Y seguramente después vuelven otra vez y están extraños. A menos que haya conversión, a menos que haya arrepentimiento, a menos que haya fe en Jesucristo, a menos que haya relación con Cristo, puede ser parte verdadera de esa adoración del pueblo de Dios a Cristo. Todos los que habían creído. La base de esta comunión pública era la fe en Cristo, la relación con Cristo. Ellos estaban en la comunión con Dios, con otros creyentes. Usted puede ver el pasaje. Yo veo un disfrute allí. Analice un poco, hay un disfrute allí, en ese texto. Ellos disfrutaban estar allí. No era una tortura estar allí, no. Y todo el tiempo estaban alabando, y todo el tiempo estaban alabando, y todo el tiempo estaban alabando. No era una tortura. Y dice el texto, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Lo puede ver? El Señor añadía. El Señor hacía cada conversión. El Señor mismo hacía la adición a la iglesia. Él estaba añadiendo a su iglesia. Una clara muestra que la salvación es del Señor. La salvación es de Cristo. Él soberanamente añade a su iglesia lo que Él quiere. Él lo hace. Así que, amados hermanos, los que están juntos alabando al Señor domingo a domingo, ellos están haciéndolo no por disposición propia. Ya el Señor ha obrado en ellos, el Señor los ha añadido. Por eso es imposible que alguien que el Señor no añada a la iglesia pueda permanecer constantemente alabando al Señor. Por eso esto es una señal de un verdadero creyente. Nadie que no sea verdadero creyente puede permanecer toda la vida con la iglesia de Cristo alabando a Cristo. Lo hace por un tiempo, pero después se aburre. No le gusta, no le parece. Los que permanecen orando y alabando son los creyentes verdaderos, los que han creído en Cristo. Para esta adoración pública, permanente, no hay colados. No hay colados. Es el Señor que los añade. Y ellos entonces, movidos por la obra del Espíritu Santo, quieren alabar al Señor con otros creyentes. Quieren honrar al Señor con otros creyentes. Se deleitan alabando al Señor con otros creyentes. Salen de la alabanza, salen del tiempo de oración, de alabanza, de la meditación de la palabra contentos, llenos de gozo, llenos de alegría. Hay gozo en ellos. Su adoración es con gozo.
Claramente el texto nos dice que ellos permanecían en el templo alabando al Señor. Todo el tiempo estaban allí. Lo hacían con gozo, con alegría, permanentemente. Eso que nos muestra el texto claramente nos deja ver la importancia, hermanos, de la comunión con el Señor. ¿Sabe? Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que pasará contigo. Una vez llegue el fin del mundo, una vez en la eternidad esté todo el pueblo del Señor, su iglesia reunida, esto es lo que va a pasar todo el tiempo. La iglesia alabando al Señor todo el tiempo. La iglesia alabando al Señor todo el tiempo. Juntos alabando al Señor. Juntos honrando al Señor por toda la eternidad. Entonces, hermanos, tu comunión con Dios en la eternidad no será secreta, es pública con otros creyentes. ¿Y cómo no tener una adoración pública? Un culto corporativo donde los que somos salvados, los que hemos sido elegidos, ¿cómo no estar juntos alabando al Señor? Esta es una señal, hermanos, de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente. ¿Por qué quieren estar juntos? Porque así el Señor los manda. ¿Por qué quieren estar juntos? Porque así el Señor quiere que ellos estén y ellos obedeciendo al Señor lo hacen. Lo hacen. Cuando un creyente no quiere estar en el culto público, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tiene que revisar cuál es el problema. Si tú no puedes permanecer en el culto público, tienes problema, tienes que analizarlo. Si eres verdadero creyente, debes anhelar esto. Amén. Si eres verdadero creyente, debes anhelar esto. Si has creído verdaderamente en Cristo, debes anhelar esto. Si has amado a Cristo, si estás amando a Cristo, debes anhelar esto. Debes reunirte con nuestro creyente. Debes estar en comunión con nuestro creyente alabando al Señor. Semana a semana. ¿Has creído en Cristo? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Estás amando a Cristo? Debes amar su iglesia. No ocurre tal cosa. Bueno, yo amo a Cristo, pero no amo la iglesia. Imagínate esto, que un hombre le diga a la esposa: amo tu cara, amo tu cabeza, pero no amo tu cuerpo. Es terrible, muy terrible. Donde está el corazón, ahí ya debe estar todo tu ser. Amas a Cristo, debes amar a la iglesia. Y si amas a Cristo y amas a la iglesia, debes estar con la iglesia. Todo esto es posible si eres un verdadero creyente. Sin una relación real con Cristo, no será posible estar con la iglesia en el culto corporativo, en el culto público. No será posible la comunión pública. Sin que el Señor añade a su iglesia, no será posible que un individuo permanezca en el culto público. Tiene que ser añadido por el Señor. Y a este va a perseverar, va a permanecer en el culto público, alabando y orando con otros creyentes al Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, permíteme terminar hoy diciendo que hemos visto las señales de un verdadero creyente.
Te pregunto a ti en esta mañana, ¿eres un creyente verdadero? Después de ver estas señales, te pregunto a ti en esta mañana, ¿eres un creyente verdadero? ¿Son realmente estas señales? ¿Están en ti? ¿Son reales en ti? ¿Permaneces tú bajo la instrucción pública de la palabra de Dios? ¿Permaneces tú en la comunión con otros creyentes? ¿Permaneces tú en la comunión con Cristo, con otros creyentes? ¿Lo haces? ¿Esto es natural en ti? Estos son señales de un verdadero creyente. Lo son, lo son. Si tú eres un verdadero creyente, tú vives esto. Tú vives esto. Estas señales son reales en ti. Si no eres un verdadero creyente, tú no puedes jamás reflejar estas señales. Jamás estas señales pueden ser reales en ti. Y estarás preguntando, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer? Lo primero es que Dios tenga misericordia de ti. Dios tenga misericordia de ti. Y ponga en ti fe para que creas en Él. Y tú verdaderamente creas en Jesucristo. Y te arrepientas y le sigas en obediencia. Entonces serán estas señales reales en ti. Yo te digo en esta mañana, ¿estás inquieto? Seguramente el Señor está obrando en ti. Mi llamado en esta mañana es que te arrepientas, que creas verdaderamente en Jesucristo y que comiences a andar en fe con Él. Y seguro que crecerás en cada una de estas señales. Amén. Incline tu rostro allí. Y seguramente tienes que decirle, Señor, gracias porque estas señales están en mí. Tú me has salvado. Soy tu hijo. Soy un verdadero creyente. Gracias, Señor. Oh Dios de toda bondad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Recibe, Señor, la adoración y la alabanza. Señor, gracias porque son señales de un creyente verdadero que hemos visto. Y gracias por cada hermano, Señor, que posa estas señales. Son reales en él, en ella. Gracias. Sigue bendiciendo tu iglesia, Señor. Y ayuda a tu iglesia cada día para que permanezca bajo la instrucción pública de tu palabra. Que permanezca, Señor, en comunión con otros creyentes, constantemente, en esa comunión pública con otros creyentes. Y que pueda permanecer, Señor, ayuda a tu iglesia, que pueda permanecer en esa comunión contigo, con otros creyentes. Gracias, Señor. Ayúdanos a encarnar cada una, a vivir esta señal, a encarnarla, que sean parte de nuestra vida. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.